número 14 en segunda de Timoteo, es decir, 2 semanas de estudios y mañana es un estudio de yapa, se puede decir, ¿no? Para terminar. Pero, bueno, como de siempre, ya tenemos que comenzar con el chiste del día, ¿no? Yo sé que algunos, especialmente los niños, esperan esto. Cuentan esta vez de un hombre que visitó a un médico y le dijo, doctor, dijo, quiero que me examines porque no puedo hacer ahora en la casa las cosas que hacía antes. Muy bien, dice el médico y le examina. Y luego el paciente dice, bueno, ahora, doctor, dígame lo que es mi problema, pero dígamelo en lenguaje claro, no en vocabulario así técnico de la medicina. En vocabulario claro, sí, dice, en palabras claras te puedo decir, eres un perezoso. Entonces el paciente le dice, bueno, ahora dígamelo en vocabulario técnico para que yo se lo diga a mi mujer. Dice. Sí, bueno, así suceden cosas, ¿no? Cuando vamos al médico o algo así. Cuentan también de un matrimonio que llegó un día al dentista y el marido dice al dentista, sí, quiero que saques una muela, pero no hace falta nada de gas, ni de pinchazo, ni nada de esto, solo de una vez. Ah, dice el dentista, ay, qué valentía, muy bien, dice, ¿y cuál de las muelas quieres que saque? Y él mira a su esposa y dice, querida, enséñale la muela, dice. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. No solo con risa en los labios, sino también con gozo en el corazón, porque es la palabra del Dios que nos ha salvado, el Dios en quien confiamos. Entramos ahora en este último capítulo de segunda de Timoteo, capítulo 4, por segunda vez, porque ayer entramos en el primer párrafo cuando vimos la encomienda del apóstol Pablo a Timoteo, el ministerio que tenía que seguir cumpliendo, porque el apóstol Pablo está a punto de dejar la tierra, está en manos de sus perseguidores en Roma, y él sabe muy bien que dentro de poco que le van a ejecutar por su fe. Y por eso su primer interés ha sido encomendar nuevamente a Timoteo a la obra, que la obra continúe aún en la ausencia del apóstol. Pero ahora entramos en el segundo párrafo, que es bastante solemne, porque es una referencia que el apóstol mismo hace a su propia partida de la tierra. Los versículos 6, 7 y 8 son solo 3 versículos, pero realmente llenos de tesoros. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo entonces, frente a la muerte, y no le va a sorprender porque él sabe muy bien que sus perseguidores, los romanos allí, influidos por la locura de su emperador, que ya le han dicho que va a morir. No sabe cuándo, espera, como veremos nuevamente mañana, si Dios quiere, espera estar a lo menos hasta el invierno, pero no sabe exactamente cuándo vendrán a llamar a su puerta. Yo recuerdo escuchar de un hermano muy querido aquí en España, que durante la guerra civil le tenían preso y cada mañana a las 10 de la mañana venían abriendo la puerta de la cárcel a escoger al azar a 2 presos a llevarles al paredón. Y por eso nadie sabía de un día al otro cuántos días más le esperara en la tierra. Y por supuesto, frente a la muerte, este hermano en la fe tuvo la oportunidad de hablar en serio a ellos sobre el destino eterno de su alma. Y él dice que muchos de ellos murieron confiando en el Señor. Bueno, vemos aquí al apóstol Pablo, no sabe la fecha, pero dice aquí que el tiempo de su partida se acerca. Está en marcha. En realidad, dice el griego, el tiempo del verbo nos hace ver que para el apóstol Pablo está en marcha el proceso que por fin le llevará a la muerte. Y creo que podemos usar varias palabras para describir la muerte del apóstol Pablo, tal como él la veía. En primer lugar, nos dice que será una salida. Esa palabra partida que usa aquí, muy interesante. Es una palabra que se usa, significa realmente desatar. Se usaba esto por desatar una tienda de campaña y plegarla, porque otra etapa del viaje quedaba por delante. Como varios de vosotros tendréis hoy o mañana que prepararos para la partida de aquí, y haciéndolo así, desatando la tienda y plegándola, listo. Y esto es un significado de esta palabra, una salida. El apóstol Pablo dice, mi muerte no es el fin de mi existencia, es nada más que llegar al fin de una etapa de toda mi vida. Salgo de aquí, ya tengo que plegar la tienda aquí, pero me espera una casa, una mansión en el más allá, dice. Entonces usa esta palabra partida para enseñar esa clase de salida. No solo esto, se hablaba también, se usaba esta palabra para desatar un barco del puerto para salir a alta mar. La muerte, para los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, va a ser toda una aventura, toda una aventura. Por supuesto, justificadamente llevamos por dentro cierto miedo de lo desconocido, y esto es entendido, pero podemos y debemos entregar todos nuestros temores a las manos del Cristo que por amor a nosotros se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros. Entonces, Él no nos va a abandonar ahora, por supuesto, después de haber pagado tanto por nuestra salvación. Y el apóstol Pablo dice, ha llegado el momento de desatar el barco para entrar en alta mar. Pero voy con mi Señor y por eso no tengo ningún problema al respecto.
Es la palabra usada por el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1 y el versículo 23. El versículo 23. Porque no sabe, en aquel entonces, Filipenses se encontraba, en Filipenses el apóstol Pablo se encontraba una vez más en una cárcel, en una casa en Roma, pero fue librado en aquel entonces, pero él no lo sabía. Yo no sé si en esta ocasión el Señor me va a llevar para estar consigo, o si me va a mantener todavía en vida. En aquel entonces el Señor le libró de la cárcel. Y por eso dice, hablando del versículo 19, por ejemplo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganar más de Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y se usa esa misma palabra, el verbo esta vez, no el sustantivo, de partir. Deseo de partir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, en 2 de Timoteo, su anhelo de estar con Cristo se va a cumplir muy pronto. Es una salida, no es poner fin a nuestra existencia. Es poner fin solo a una etapa de nuestra vida. Salir a alta mar, desatar esta tienda que es el cuerpo temporal, para que un día recibamos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, una casa permanente allí en la gloria. Esta es una palabra que podemos usar por la muerte de Pablo, a base de sus propios dichos, que para él la muerte es una salida, pero también es un sacrificio, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, Otra vez podemos traducirlo, estoy en el proceso de ser sacrificado. Ya ha comenzado esto. Es la misma palabra. Vamos otra vez a Filipenses. En Filipenses 2, el versículo 17. Pero allí se traduce más claramente la palabra. No es un sacrificio cualquiera, es un sacrificio muy particular. Dice en Filipenses 2:17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esto es el sacrificio, derramado en libación sobre el sacrificio. En el templo en Jerusalén, como en el tabernáculo antes, en el libro de Éxodo en adelante, cuando ofrecían ciertos sacrificios, ofrecían también sacrificios de bebida y derramaban la bebida sobre el sacrificio. Y a esto se refiere. Ofrecido en libación. Libación fue la palabra usada por esos sacrificios de vino, etc. Entonces el apóstol Pablo aquí, obviamente consciente de que otros también
mueren por su fe en esa persecución bajo el emperador Nerón. No estoy solo, dice. Y me parece que mi vida es como un sacrificio de libación sobre el sacrificio de otros. Es un sacrificio. El Señor Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es decir, somos llamados nosotros a seguir al Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Pero no somos víctimas de ningún enemigo. Fue Jaime Elliot, uno de los 5 misioneros matados por la tribu de los Aucas en el Ecuador en los años 50, que en uno de sus escritos dice que no hay diferencia fundamental entre vivir por Cristo y morir por Cristo. En todo caso, es una entrega total de nuestra vida al Señor. El apóstol Pablo mismo, en Romanos capítulo 12, nos llama a vivir como sacrificio vivo a Dios. Entonces él dice, yo no me entrego en este caso a las manos de mis perseguidores, yo me entrego a manos de Dios. Tengo el privilegio de entregarme al propósito de su amor, porque en realidad no me encuentro ahora frente a una situación diferente que antes. He entrado en todas las demás situaciones de mi vida desde mi consagración a Cristo, entregado a Él y mi vida como un sacrificio vivo. Y con esa actitud también entro ahora en esta nueva experiencia que me espera de salir de esta tierra. La muerte como salida, una etapa más en la aventura de la vida. Y también como sacrificio para saber que el Señor lo tiene en sus manos. ¿Le va a librar esta vez? No lo sabe, no lo sabe. Pero Él dice, o por vida o por muerte. Quiero vivir para la gloria de aquel que se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Una salida, un sacrificio. Pero también es una seguridad. Es una seguridad. Porque sabe muy bien, y lo repite vez tras vez, que está en manos del Dios todo soberano. Dios es quien controla esas circunstancias. A veces nos sobrevienen condiciones físicas, por ejemplo, como en el caso de un servidor hace casi 3 años y medio, cuando me operaron esa operación de bypass cuádruple, y nos suceden esas cosas. Y tienes que preguntarte en esos momentos, en las manos de quién estoy, en las manos de la enfermedad, en las manos del cirujano o en las manos de Dios. El apóstol Pablo aquí dice, y usa una palabra aquí que nos hace ver que esto es su significado. Él dice, estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de Dios. Yo sé bien que por la habilidad fabulosa del cirujano que me operó a mí, uno de los cirujanos mejores de toda Europa, de todo el mundo, me dijeron. Yo sé muy bien que debo mucho de la condición en que me encuentro a la habilidad profesional de aquel cirujano. Pero detrás de las manos del cirujano han estado las manos del alfarero divino, por supuesto. Y nuestra confianza es en Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano.
Y no usa la palabra hora, la hora de mi partida, sino el tiempo. ¿Y por qué usa tiempo? Porque esto nos da eco a un versículo en los Salmos, el Salmo 31. Estoy seguro que el apóstol Pablo en la cárcel meditara mucho en los Salmos. Y aquí tenemos en el Salmo 31, el versículo 15, en tu mano, dice el salmista, Salmo 31, 15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y cuando se tradujo ese salmo al griego, en la versión que se llama la Septuaginta, se usó el mismo vocablo griego usado por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. En las manos de mi Dios están mis tiempos. El calendario de mi vida no es algo arreglado a fin de cuentas ni por mí, ni por seres humanos, que sean mis amigos o mis enemigos, no por mis circunstancias llevadas al azar, sino el calendario de mi vida ha estado escrito en la eternidad por mi Dios. Y al entregarme a Él, al reposar en su soberanía, sé muy bien que es el soberano Dios que ha determinado aún el momento de mi partida. Él es quien va a desatar esas sogas para que el barco de mi vida entre al alta mar. Mis tiempos están en tus manos. Bueno, no tanto el párrafo, vale leerlo, porque seguro el apóstol Pablo haya leído este párrafo allí en la cárcel en Roma. Y notad la seguridad que le dará. Yo en ti confío, oh Eterno. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Eterno, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. El apóstol Pablo diría, Señor, como se expresaba el salmista, yo también me expreso ante ti en este momento, frente a la muerte, porque la muerte para mí sí es una salida, sí que es un sacrificio, pero también es una seguridad, es un sentido de seguridad que me llena en este momento, porque sé que estoy seguro en tus manos. Salida, sacrificio, seguridad. ¿Otra palabra? Sí. Para el apóstol Pablo iba a ser una satisfacción. Y ahí entramos en el versículo 7. El versículo 7. Notad la satisfacción con que se expresa aquí. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, esto no es para jactarse de sí mismo. Esto no es llenarse de soberbia. No dice a Timoteo, mira lo que soy yo. Ahora frente a la muerte no tengo nada que dudar porque he llevado una vida tan buenísima. He podido por mis propios esfuerzos llegar a un nivel tremendo de vida cristiana y por eso me quedo satisfecho. De ninguna manera. Ya sabemos muy bien que el apóstol Pablo fue quebrantado en cuanto a su dependencia de sí mismo. Y está ahora sí jactándose, pero no en sí mismo, sino en la gracia inmerecida de Dios que le ha capacitado para esto. Su satisfacción no en Dios, no en sí mismo.
Entonces, ahí lo tenemos, su satisfacción. Vamos a notarlo, vamos a explicar algo de esos 3 puntos que hace. He peleado la buena batalla. Literalmente, he agonizado la buena agonía. Eso es lo que dice el griego literalmente. He agonizado la buena agonía, porque se usaba la palabra agonía por los esfuerzos atléticos. No está hablando aquí de una batalla militar, sino de una lucha como atleta. Ya ha expresado antes esto, de que su vida es como la lucha de un atleta. Y para esto ha tenido que luchar debidamente, como vimos en otro estudio de esta serie. Pero ahora ve su vida así. Y ve ahora que el fin de esa lucha está a punto de llegar. Y aquí se refiere, por supuesto, a su lucha por Cristo, luchando por el Evangelio en este campo de batalla que es la vida terrenal. Y dice, pronto seré llevado de la lucha a la recompensa. Me espera esa corona de que hizo mención antes en esta epístola. Y se siente satisfecho. Ni él mismo diría que hubiera luchado con perfección, porque las bendiciones de Dios son perfectas, pero nuestra apropiación de ellas es siempre imperfecta. Así que aunque Dios quiere derramar sus capacitaciones sobre nuestra vida y derramarlas en perfección, no vamos a apropiarnos de todo esto en perfección. Siempre vamos a llevar ciertas imperfecciones. Y el apóstol Pablo sería el primero en decir esto. Dios me ha guardado de las consecuencias de mis imperfecciones, y me ha guardado y me ha ungido para esta lucha. Pero a pesar de mis imperfecciones, he podido, bueno, como se expresa ahí en nuestra versión, he peleado la buena batalla, he luchado en la lucha de la vida y he ganado. He acabado la carrera. He acabado la carrera. Busquemos otra referencia, por favor. En Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y el versículo 24. Ahí tenemos al apóstol Pablo despidiéndose en otra oportunidad. Despidiéndose esta vez de los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les ha hecho venir a Mileto a verse con él, y él ahora se está despidiendo de ellos, porque sabe muy bien que muy pronto va a estar nuevamente en manos de sus perseguidores. En ese caso ya fue librado y aparentemente volvió a visitar a Éfeso. Pero aquí, en su despedida de estos ancianos, dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, con tal que acabe mi carrera con gozo. En ese momento esto existía como posibilidad, pero ahora ya ha venido el momento y puede decir sí, ahora mi carrera está a punto de terminar. El propósito de Dios para mi vida. Hermano, hermana, si llegara ahora el momento de tu muerte, pensando en la vida
que has llevado aquí en la tierra, podrías decir, no con perfección, pero sí con sinceridad. He seguido el propósito tuyo en mi vida y puedo hacer frente a la muerte con cierta satisfacción, porque he acabado la carrera. He llegado al punto donde el Señor no tiene más propósito para mí en la tierra y me espera ahora ir de la lucha a la recompensa. Así el apóstol Pablo, una satisfacción que lo era la muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y también dice, he guardado la fe. He guardado la fe. En contraste con otros, porque aún en esa epístola, como ya hemos visto, ya lo notamos nuevamente mañana, si Dios quiere, en el último párrafo de la epístola, el apóstol Pablo hace referencia a hermanos que antes seguían fielmente al Señor, pero algunos llevados por el mundo, algunos seducidos por doctrinas falsas, otros por la presión quizás de la oposición a su fe, han dejado a seguir fielmente al Señor. Y el apóstol Pablo dice, pero yo he guardado la fe. Y no lo dice haciendo comparación con ellos para decir que yo soy mejor que ellos, yo soy más fiel que ellos, sino lo dice para alabar la gracia de Dios. Dios en su gracia me ha permitido seguirle fiel. Y la fe en este caso ha de significar el cuerpo de creencias, porque a veces la fe en la Biblia significa nuestra entrega a lo creído, pero también la fe a veces significa todo el cuerpo de doctrinas que forman la base de nuestra fe. Y en este caso, cuando dice he guardado la fe, a esto se refiere. No me rago de la revelación que Dios me ha dado. Y lo dice no jactándose en su propia fidelidad, sino jactándose en el Dios que lo ha hecho posible. Y por eso, ya puede pensar en la muerte con satisfacción. Con satisfacción. Este es el personaje que dio el visto bueno al martirio de Esteban. Él estaba al lado de los hombres que habían apedreado a Esteban. Él había perseguido a la iglesia. Había hecho morir a no sé cuántos creyentes en Cristo antes de su propia conversión. Sin embargo, piensa en la muerte con satisfacción. Entonces, no le viene a la conciencia, no le aflige la conciencia por los pecados de antes, no, porque él sabe que esto está bajo la sangre de Cristo. Ya lo ha confesado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le ha perdonado, no por sentimentalismo, sino por justicia, porque Cristo en la cruz del Calvario había llevado su condenación. Y cuidado, cuando el diablo quiere hacerte recordar de pecados en el pasado, solo para afligir tu conciencia. Si tú lo has confesado ante Dios y has aceptado el perdón de Dios y has puesto en orden las consecuencias del pecado, por supuesto, entonces no tienes por qué afligirte más. Ya podemos, a pesar de lo que hayamos sido, podemos en Cristo acercarnos a la muerte, viendo la muerte como una salida, como un sacrificio, como una seguridad, pero también como una satisfacción. Otro punto, el versículo 8 de 2 Timoteo 4. Y es el último punto, ahora que tenemos aquí, en el versículo 8 dice, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me está guardada la corona de justicia. ¿Cuándo? En aquel día, el día del tribunal de Cristo. ¿Dónde? En la gloria. Es decir, Él ve la muerte también como una subida. Este mundo no es mi hogar, dice. La muerte para mí es una subida. Es como un peldaño enorme que me va a llevar de aquí a la gloria. Y allí en la gloria voy a estar con el Señor. Dice que la idea es que entrará en toda una nueva dimensión de vida. La corona de justicia, no sabemos exactamente a qué se refiere. Puede ser la corona por la justicia, o puede significar la corona compuesta de la justicia. A mí me gusta esto, la corona compuesta de la justicia. Es decir, que cuando el Señor me traslade de aquí a la gloria, voy a hacerme justo, voy a hacerme perfecto. Aquí en la tierra no voy a ser perfecto todavía, pero cuando llegue allí, la obra transformadora de Dios en este ser indigno mío va a llegar a su perfección. Y la corona que me espera allí en la gloria es la plena justicia, la perfección ante Dios. ¿Por qué quiero esto? Porque ahora cuando adore a mi Señor, no le puedo adorar con perfección. Cuando me entrego a Él, mi entrega no es una entrega perfecta. Pero puesto que al llegar a la gloria, mi redención será perfecta y recibiré la corona compuesta de la justicia, de la perfección, entonces cuando me ponga allí a adorar al Señor, mi adoración saldrá de un ser perfeccionado, más adecuado ante un Dios todo glorioso. Y la frustración, aún esta mañana en mi tiempo devocional estaba diciendo al Señor, cuando me pongo a adorarte, me llena así de un gozo inefable porque sé que para esto me has creado. Pero mientras que estoy todavía en la tierra, entonces aún la adoración contiene algo de frustración, porque quiero adorarte con perfección y no lo puedo hacer. Pero el apóstol Pablo dice, para mí la muerte será esto, una subida a otra dimensión de vida, cuando puedo dejar las limitaciones de mi vida terrenal, puedo dejar mis imperfecciones actuales y entrar en esta nueva dimensión de vida. No voy a ser Dios, no voy a ser infinito, pero voy a entrar en otra dimensión de vida. Y como cité el otro día, creo, de un pastor en Estados Unidos, en el siglo XIX, creo, que él dijo, yo quiero todas las coronas que Cristo tiene para mí. No para que yo me jacte en las coronas, sino para que yo las entregue a sus pies. Y entonces el apóstol Pablo dice, para mí la muerte será una subida. Pero no solamente a mí. Es decir, el apóstol Pablo aquí no está hablando de su propia actitud ante la muerte como si fuera un caso excepcional. Porque lo que dice aquí al final es, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida.
Me gusta esa frase, porque me enseña cómo valorar la vida que llevo ahora con el Señor. Ya te darás cuenta de que la preciosidad de tu entrega a Cristo puede manifestarse en tu actitud frente a su posible venida en este momento. Ana en la selva, en el Perú, enseñaba a un grupo de chicas, de señoritas, en la escuela dominical. Y un día ella dijo, bueno, hoy vamos a estudiar el tema de la segunda venida de Cristo. Y una de las chicas inmediatamente dijo, ay, esto me da asco. No, a mí no me gusta ese tema. Ella, criada en un hogar cristiano, tenía todo el vocabulario de una creyente, pero Ana se dio cuenta en ese momento de que no era del Señor. Porque no hay de qué temer, especialmente con ese temor tan fundamental que tenía ella. Ahora, si no eres de Cristo, por supuesto tienes algo que temer. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación, que la puerta de la salvación queda abierta, pero esa puerta va a cerrarse. Y un día el Señor va a llevar a los que somos de Cristo a estar con Él. Y tú te quedarás en la tierra si no eres de Él. Entonces tienes de qué temer. Pero también el creyente, si hay algo en mi vida todavía desarreglada, una relación que no he arreglado con otro hermano quizás, con otra hermana, si hay alguna consecuencia del pecado en el pasado que no he arreglado, por devolver a su debido dueño lo robado, por ejemplo, o por no pedir perdón a lo ofendido, o por no perdonar a una persona que me ha ofendido a mí. Entonces, por supuesto, puedo decir, ven Señor Jesús, pero por favor, no ahora, no ahora. Entonces, si amas su venida, esto quiere decir que tu vida está en orden, no perfecta, pero con todo lo que Dios te ha dicho que se arregle, está arreglado. Que por supuesto conoces a Cristo como tu Salvador personal por haberte entregado la vida a Él, sabiendo que la salvación de tu alma depende exclusivamente, no de lo que seas tú, sino de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo dice, esto no es para unos cuantos, sino que es para todos los que aman la venida del Señor. El tiempo de su partida había llegado. Creo que al pasar los años y al llegar a cierta edad, el ser humano, y lo puedo decir por testimonio propio, el ser humano se da cuenta de su propia mortalidad física. Sabe muy bien que se le acerca la muerte física. Y tiene que preguntarse, ¿con qué actitud me pongo frente a la muerte? Pero ya acabo de saludar a un señor ahí afuera que el año pasado murió su hijo, aquí en estas montañas, a los 12 años de edad. Y aunque al avanzarnos en los años de vida aquí en la tierra, esta actitud, esas preguntas frente a la muerte nos llegan a ser más naturales, en realidad para vivir con realismo, todos tenemos que revisar nuestra actitud a la muerte. No para vivir así cargados de actitudes pesadísimas, sino para estar seguro
que cuando llegue el momento que podemos decir, sí Señor, aquí estoy. Y Él estará al portal de la muerte esperándonos. Esto es lo que cambia la muerte de miedo en un portal. Habla aquí de aquel día. Obviamente el apóstol Pablo ha estado pensando en aquel día. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está pensando en aquel día. En el versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Allí en la cárcel, sí, ha arreglado su actitud frente a la muerte, pero no está meditando en la muerte, está meditando en lo que le espera más allá de la muerte. La muerte, un mero portal, una mera puerta para pasar de esta dimensión a otra. Y allí en la gloria, en aquel día, verme frente al Señor Jesucristo. No sabemos qué parte de la descripción de la gloria en la Biblia, cuánto sea, figurativo y cuánto sería literal. Por ejemplo, en el último capítulo de la Biblia habla del árbol de la vida, el río con agua limpia como cristal. Y si alguien me pregunta, ¿habrá en la gloria tal árbol, tal río? No lo sé. Pero yo sé que si no es literal, cuando llegamos ahí a ver la realidad, ya vamos a ver que el símbolo será totalmente apropiado. Y no lo sabemos porque el Señor no puede hablarnos en detalle de lo que es la gloria, porque es otra dimensión de vida. Y no tenemos la menor idea. Es como tratar de explicar a un ciego de nacimiento lo que es la hermosura visual. Lo hacemos en el caso de un ciego para hacer comparaciones. Como a ti te gusta escuchar la música, esa hermosura de sonido encanta tu oído, como la hermosura visual me encantan los ojos. Es decir, comparaciones. Pero en cuanto a la gloria no se puede hacer comparaciones, porque es otra dimensión de vida. Sin embargo, aún en esa descripción en el último capítulo de la Biblia, hay una frase que no puede ser simbólica o figurativa, tiene que ser literal. Porque dice en Apocalipsis 22:4, y verán su rostro, y verán su rostro. Esto sí, literal, al pie de la letra, vamos a estar ahí en la gloria, frente al Cristo glorificado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y le veremos tal como es decir, con un cuerpo humano glorificado. Y le veremos tal como es, porque en aquel entonces seremos tal como Él. No dioses, por supuesto, pero sí nosotros también con cuerpos glorificados. Y allí no habrá nada que temer. No habrá entrada en una relación tan gloriosa para los que no le conocen como Salvador personal. Y por eso nuestra actitud a la muerte es en realidad la piedra de toque sobre nuestra vida, si somos de Cristo o no. El creyente en Cristo no lleva la vida pensando en la muerte, pero cuando llegue el momento de que tenga que pensar en la muerte,
lo piensan con gozo, con expectativa, por supuesto con la tristeza de dejar a los que estarán todavía en la tierra. Yo recuerdo a mi esposa en la víspera de mi operación diciéndome: no te atrevas a llegar antes a la gloria primero que yo. Y así pues, queremos estar juntos. Y si el Señor viene, que no pasemos por la muerte, sino que nos llame directamente a su presencia en su segunda venida, la venida para su iglesia. Ya juntos vamos a estar ahí. Y vamos a vernos también con creyentes de otras generaciones. Algunos con los cuales no hemos podido pasar mucho tiempo en comunión. Con mi madre, por ejemplo, pasé 2 horas de comunión cristiana con ella. Yo espero pasar mucho más tiempo con ella y con otros también cuando venga el Señor. En realidad, la muerte para el creyente no es algo de que temer. Es una entrada, una subida, por ser una entrada a otra dimensión de vida. Así entonces dejo con vosotros esa lista de palabras en cuanto a la actitud del apóstol Pablo a la muerte, y ahí lo vemos. Es una salida, es un sacrificio, es una seguridad, es una satisfacción y es una subida. Pregúntate: ¿puedo yo, por la gracia de Dios, hacer frente ahora de la muerte con la misma seguridad? Por la gracia de Dios, sí es posible, pero solo por reposar en la gracia inmerecida de aquel que en la cruz del Calvario murió por nosotros, llevando nuestra condenación y ofreciéndonos la vida. Porque Juan 3:16 dice, y no hay mejor manera, creo, que poner fin a este estudio esta mañana que por citar ese versículo también conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él tenga fe no se pierda, mas tenga la vida eterna, y la muerte entrada a tal vida. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, sabemos no solamente por tu palabra, sino por lo que vemos en el mundo alrededor, que la vida en realidad no tiene seguridad natural. No sabemos en qué momento nos llamarás a salir de esta tierra. Pero Padre, sabemos que la maravilla de tu gracia no es meramente que tú transformes nuestra actitud a la vida diaria, sino que a la vez nos transformas nuestra actitud a la muerte. Nos será una salida de esta etapa de la aventura de la vida a entrar a alta mar, a otra etapa de nuestra vida contigo. Será también algo experimentado para los que somos tuyos en Cristo, algo experimentado dentro de una profunda seguridad de estar siempre en las manos de la soberanía de tu amor. Y Padre, por eso queremos nuevamente entregarnos a ti, como si hoy fuera el último día de nuestra experiencia terrenal. Sabemos que es posible que
el Señor Jesús esté a la puerta para llamar a su iglesia a su presencia. Por eso, cuando pensamos en hoy como si fuera el último día de nuestra vida terrenal, no estamos hablando de fantasías, sino de posibilidades. Y por eso, Señor, frente a esa realidad, queremos arreglar nuestras cuentas contigo, arreglar nuestras cuentas con todos, para que al vernos en tu presencia, que no te encontremos con vergüenza en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a meditar más y más en esta actitud del apóstol Pablo frente a su partida de este mundo, para que nos sirva de modelo, no imitándolo externamente, sino permitiendo que la misma gracia que moldeaba sus actitudes nos moldea a nosotros también, para que seamos y hagamos siempre para alabanza de la gloria de tu gracia. Padre, que esta palabra eche raíces y lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros, en el precioso nombre de aquel que nos ha transformado la muerte de un miedo a un portal. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.